Buenas tardes, doña Marta y compañía. Jaime, ¿te acuerdas de Fina? Sí, claro que me acuerdo. ¿Se va a quedar mucho tiempo por aquí, don Jaime? Lo que tarden en reparar su barco. Que espero que sea lo más tarde posible. Debo reconocer que el mar empieza a cansarme un poco. Fina, vete ya a vestir para la boda de Carmen. Así te dará tiempo, ¿eh? Cierro yo. Que no me nace abrazarle sin motivo, ni robarle un beso, ni siquiera cogerle la mano. Es más, me incomoda cuando él lo hace. Las cosas han cambiado mucho. Pero es tu marido y lo va a ser hasta el final de tus días. En tu mano está tener una relación con él agradable o vivir un calvario. Me siento tan ridícula, Marta. ¿Ridícula por qué, amor? Por tener que disimular que no me importa que haya vuelto. Que te coja de la mano, que te acaricie, que te bese. Pase lo que pase, es a ti a quien quiero. Y es con él con quien vas a pasar la noche. ¿Crees que para mí es sencillo? Soy yo la que va a estar con él aguantando algo que desearía que no pasase. Pues haz algo entonces, Marta. Perdóname. Yo no tengo el derecho de frenarte en algo que no puedes. Mírame. Eres el amor de mi vida. Y no hay nada que desee más en este mundo que estar contigo. Solo te pido que aguantes un poco más. Mi madre me ha dado una copia de la llave de ese maravilloso apartamento que has alquilado para que no tengamos que volver tarde. ¿Por qué has tenido que decir nada de nuestro lugar secreto? No he sido yo, ha sido mi padre. Y a él se lo tenía que contar porque después había que poner excusas para ir tú y yo para Madrid. Ese piso para nosotras es un símbolo. Es nuestro espacio, nuestro refugio. Es el único lugar donde podemos ser libres. Lo sé. Pues vale, pues no voy a ir con él. Pues ahora mismo tú y yo nos vamos a ir a ese piso. Vamos a estrenar nuestra casa, juntas las dos. Lo que has hecho hoy por mí no lo voy a olvidar en la vida. ¿Por qué has comprado tanto vino? Porque la cena que te voy a preparar lo merece. Me vas a tener que decir si lo prefieres tinto o blanco. Yo te prefiero a ti. En este apartamento van a empezar una lista de recuerdos que recordaremos cuando seamos viejecitas. Marta, te quiero con todas mis fuerzas. Marta, te he sorprendido, ¿verdad? Le he pedido que me acompañase a Madrid para coger ideas de los escaparates tras las reuniones. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. No pasa nada, no es tu culpa. Ayer sentí que se me rompía el alma cuando te vi marchar con tu marido, Marta. Fue horrible. Ese era nuestro espacio. Y ayer tu marido se apropió de él y también de ti, mientras yo me quedaba sola, en la calle. Voy a contar los minutos hasta que se suba a ese barco. Y después nada ni nadie se interpondrá entre nosotras. Estás muy guapa. ¿Será que se me ilumina la cara cuando te veo? Y me enfrento a alguien que va a hacer hasta lo indecible por recuperarte. Pero no lo va a conseguir, amor. Yo ya he descubierto lo que quiero en la vida. Y es a ti. ¡No mováis! ¡Dame el collar! ¡Vamos! Era de mi madre. Aunque no esté así, si me lo pongo, la siento cerca. Déjala, por favor, ahí déjala. Fina, da igual. Te lo voy a dar. Ay, Fina, dices que no puedo. ¡No! ¡Ahí déjala! Fina. Dios mío. Llama al dispensario. Sí. Fina. Su ayuda ha sido fundamental. Si no hubieran taponado la herida como la han hecho, ahora no podríamos ser tan optimistas. Tú tuviste la honradez de decirme que me habías engañado con una mujer. También te dije que no significó nada para mí. Lo sé. He estado con alguien. Aquello no significó nada para ti, pero para mí, No digas nada más, por favor. esa persona sigue teniendo peso en mi vida. Y no podía dejar que volvieses al barco pensando que nuestro matrimonio funciona. No te debía haber fallado después de que te confiaras a mí. En lugar de escucharte, te he dado la espalda. Y eso no lo hace ningún padre que quiere bien a sus hijos. Yo te pido perdón. Si todavía puedes confiar en mí, yo te prometo que estaré siempre a tu lado. Yo pensé que mi padre nunca me entendería. Y hoy me ha dicho que me va a apoyar pase lo que pase. Eso es maravilloso. Puedes pedir también que me traigan un bocadillo de jamón, que tengo hambre. Esa es mi chica. Yo soy tu chica. Eres mucho más que eso.
No había pasado tanto miedo en mi vida, Fina. Marta. Yo no me imagino la vida sin ti. Te has jugado la vida para protegerme. Y lo volvería a hacer todas las veces que hiciera falta. No, pero yo no quiero que te pase nada malo. Porque no lo soportaría. ¿Cómo puedes estar tan guapa después de lo que pasó ayer? ¿Ha pasado algo en la casa? Mi hermano Jesús ha tenido un accidente de coche y está en el hospital. ¿Está bien? Sí, solo ha sido un susto. Hasta que él se recupere yo voy a tener más carga de trabajo. No sé si voy a poder venir a verte todo lo que quiero. No te preocupes, Marta. Lo comprendo. Voy a dejar el barco, Marta. Me voy a quedar aquí, contigo, para siempre. He renunciado a mi vida en el mar por nosotros. ¿Por qué has renunciado a algo que te colmaba, que te hacía feliz por un matrimonio que está muerto? No tengo alternativa. Nunca la he tenido. Jaime se va a quedar, lo desee yo o no. Pues me parece muy triste que ganen las convenciones en lugar de los verdaderos sentimientos. Lo que está claro es que tenéis que seguir juntos. Yo creí que no podrías venir con tanto trabajo. Aquí me tienes. Son unas toledanas que sé que te gustan. Soñaba con este momento. Yo también. A ver. Madame Bovary. ¿Cuál crees que me gustará más? La invención de Morel. Madame Bovary es muy romántico. ¿De qué va? Pues de una mujer que tiene una idea bastante romántica del matrimonio y que curiosamente está casada con un médico al que no ama. Vaya, pues sí que los eliges bien. ¿Qué te preocupa? Pero Jaime ha decidido quedarse para arreglar nuestro matrimonio. Yo a quien quiero es a ti. Y odio tener que aceptar su decisión solo porque es mi marido. Nadie puede obligar a quererle. Le he dicho que le he engañado con el fotógrafo. ¿Qué? Quería alejarlo de mí. Que nos dejase juntas, a las dos, tranquilas. Y ha tenido el efecto contrario. Creo que voy a tener que contarle la verdad. Contarle que a quien quiero... Tú no vas a decirle nada. Yo no soportaría que cayeras en desgracia por algo contra lo que no podemos luchar. Pero tú me has dicho que va a trabajar en el Hospital de Madrid, ¿no? Sí. Ya está. Se va a pasar la mayor parte del día allí. Además, le he dejado muy claro que mi trabajo está aquí y que no pienso moverme. Tu trabajo está aquí, yo estoy aquí. Disfrutemos de ello. Te he echado de menos. Y yo a ti. Ya lo sé. ¿El qué sabes? Que tu marido se queda en la fábrica. También me he enterado esta mañana. He venido a verte en cuanto he podido, perdóname. Que podrías haberle insistido a Jaime para que aceptara el puesto en Madrid. O mucho mejor, para que se quedara en ese maldito barco. ¿Y crees que no lo he intentado? Que no he hecho lo humanamente posible. En cuanto a mi vida no tengo ni voz ni voto. Ay, Marta, perdóname. Perdóname, tú no tienes la culpa de nada. Sí, yo solo quiero ser feliz. Y hacerte feliz a ti, sobre todo. ¿Sabes qué leí una vez? Que el amor es como el sol, que puede ocultarse unas horas, pero es inevitable que vuelva a aparecer. Mi sol. Mi cielo. Te estoy presionando muchísimo y tú no tienes la culpa de nada, perdóname. Entiendo tu situación, ¿eh? Y ya sé que no es fácil. Bueno, yo entiendo tu carácter. Y es que no me falles, Fina. Marta, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. ¿Y tú lo vas a hacer? No. Y aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, tú y yo, si caemos, tú y yo caemos juntas. Juntas. Ya me encuentro mucho mejor y prefiero reincorporarme al trabajo. Todo ha sido porque has intentado proteger lo que más quiero en este mundo. Cualquier cosa, lo que sea que necesites, por favor, no dudes en pedírmelo. Lo que más me incomoda es darme cuenta de que se va a quedar aquí para siempre. Soy yo la que está casada con él. La que tiene que seguir el paripé sí o sí, la que no va a poder estar contigo cada vez que la llames. Y no es justo. Y me desespera solo pensarlo. Que estoy haciendo daño a la persona que más quiero. Tendremos que ir sorteando los obstáculos, ya lo sabemos. Pero si yo me conformo con verte aquí en la tienda, Marta. Me basta, de verdad. Siempre con el miedo metido en el cuerpo por si nos sorprende. No sé qué opciones tenemos. Fugarnos.
¿estás segura que te compensa seguir con esto de esta manera? Que no sé si tengo el valor de obligarte a vivir de migajas. De miradas furtivas, roces en la mano, conversaciones cuando no nos vea nadie. ¿Qué amor puede sobrevivir a eso? Pues el nuestro, Marta. Porque yo te quiero por encima de todas las cosas. Y yo a ti. Te amo. Por eso creo que no puedo ser tan egoísta. Y que debo dejarte una puerta abierta para que no sufras. Aún podrías encontrar una mujer y que pueda vivir todo este amor sin tantas complicaciones. Marta, si es que yo estoy enamorada de ti, yo no puedo pensar en nada más. No tengo derecho a retenerte conmigo ofreciéndote tan poco a cambio. Sé libre. Piénsatelo. Piensa en ti. Marta, por favor. Yo no puedo retenerte. Te quiero demasiado. Marta, he estado pensando en la conversación que tuvimos ayer y mi respuesta no ha cambiado. Claro que me compensa estar contigo. A pesar de que no te pueda dar más que las migajas. Pues es que a mí esas migajas me dan la vida. ¿Cómo iba a poder vivir yo sin esa sonrisa? Si yo sobreviviría a base de besos, Marta. ¿Tú me quieres? Sabes que sí. Pues entonces, ¿qué más puedo pedir? Estar con alguien que te lo pueda dar todo. Marta, pero es que tú lo eres todo para mí. Yo no voy a permitir que esto muera. Tenemos que ser fuertes. Sí. Eres tan bonita. Y tú. Porque a la hora de comer, tú y yo nos escabulliremos y bajaremos al río. Conozco una zona que está resguardada y podemos estar tranquilas. Es la hora de la apertura, doña Marta. Y hoy tú y yo comemos fuera. Yo es que había pensado comerme un bocadillo en el despacho mientras reviso unos informes de ventas. Estoy muy liada. Hazle caso a tu marido. Fina, díselo tú, que no me hace caso. A que a mi mujer le va a sentar muy bien airearse un poco. Sí, sí, doña Marta. Le iría muy bien airearse un poco.